Bueno, buenos días mi gente, tengo a mi lado a Anton y Yantiel, ambos de los Super Sólidos. Muy buenos días, desde Puerto Rico directamente. Sí, estamos aquí corriendo Un poquitico de frío bostoniano. Pues me acaban de decir que llegaron que se fueron desde las 3 de la mañana en Puerto Rico y aquí están en esta mañana. Si tuvieron un poquitico de tráfico, como saben, Boston es un poco complicado, pero gracias a Dios tenemos aquí para hablar de lo que es el grupo y el éxito que han tenido recientemente. Eso es así. Hablemos un poco de la historia, cómo empezó el grupo y todo esto. Bueno, pues nosotros llevamos cantando desde hace mucho tiempo, pero decidimos unirnos como dúo en el año 2010 y desde ese año en adelante pues han ocurrido muchas cosas buenas en nuestra carrera. Hemos tenido la oportunidad de cantar con cantantes como Kendo Capone y Omar el Caballo Negro. Hicimos un remix con Rihanna también del tema de Man Down. Hemos sacado muchos temas por el internet, hemos sonado por muchas emisoras en Puerto Rico y eso, y pues nada. Ahora mismo estamos por estrenar el próximo sencillo que vamos a sacar a la calle, que se titula Perdido en el Amor. Perdido en el amor. Perdido en el amor. ¿Eso está basado en experiencia propia o estaban inspirados ese día? Bueno, sí, ¿sabes? Es una combinación. Exacto. Una combinación de experiencias ahí, de vivencias que vivimos y pues toda esa, como nosotros lo decimos en Puerto Rico, toda esa musa pues la unimos y hacemos algo bien brutal, bien bonito. Háblame un poco de la química, cómo empiezan a escribir una canción, en qué momentos se sientan y se inspiran a escribir una de esas canciones que son éxitos. Bueno, pues nosotros como tal, nosotros tenemos mi apartment, que nosotros le decimos el Ocean View. Como yo vivo frente hacia la playa en Puerto Rico, pues ya ustedes saben. Ya pues, saben dónde ir cuando van a Puerto Rico, tiene Ocean View. Pues, es bastante inspirante. Pues bastante inspirante, tú sabes, frente a la playa, escribir una canción, pues eso como que nos llena de vibra. A mí por lo menos me gusta, tú sabes, cuando estoy así pasando por una situación así amorosa, que estoy medio rochadito, me gusta escribir en ese los momento. dolores en papel. Estoy bien enamorado, Tengo un enamorado y otro no tan enamorado. Las canciones románticas vienen de las no muy románticas de aquel. Háblame un poco qué hacen por acá por Boston y empiezan a hacer en los Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo nos vamos a dirigir hacia un periódico que es el nombre Identidad Latina. Identidad Latina, que vamos a tener otra entrevista ahí también, y también nos vamos a dirigir hacia la emisora La Bomba. Bomba 97, allá, vamos a estar con Claudio por ahí. Que es donde pensamos estrenar el nuevo sencillo que te dije, que es Perdido en el Amor, y pues nada, esperamos que sea del agrado de todo ese público. Nos encanta estar por esta área y nos gusta Boston, de verdad, muy precioso, bonito, las mujeres, todo es precioso. Las mujeres, ¿ves? Él claramente acá no está enamorado, acá no dijo absolutamente nada de mujeres. Háblame un poco de la carrera hasta ahora. ¿Cuáles han sido los artistas que más nos han influenciado? Bueno, pues para nosotros le tenemos mucho respeto al dúo de la historia, que son Wisin y Yandel. Quisiéramos pues algún día llegar a donde ellos han llegado y aún más lejos. Por lo menos yo pues le tengo mucho respeto a Wisin y Yandel. Y ustedes tienen una mezcla muy simpática, porque no se alejaron un poco de lo que es reggaetón. Sí. Ustedes también lo que es la onda del mambo. Háblenme un poco de cómo llegaron tan jovencitos, que usualmente es algo que las personas mayores son los que entienden. ¿Cómo llegaron al mambo y hacerlo así activo y joven? Bueno, pues nosotros, como te digo, somos dos personas que, además de ser escritores, nos gusta medir retos, ¿me entiendes? Y pasarnos a otro nivel, de otro tipo de probar diferentes géneros. Entonces decidimos hacer un mambo para todas esas personas, ¿verdad? Que les gusta, ¿sabes? Todas esas personas de ya de diferente edad, que pues les gusta el mambito, la música más suavecita y con ese mambo llegamos a más público. Con ese mambo pues proyectamos a ese público que no le agrada tanto el reggaetón. Pero entonces pues tenemos mambo para todos los demás. Una mezcla muy rica, una mezcla muy rica, muy diferente, los sonidos están muy encendidos, a mí me encanta, bailo todo el tiempo, cubano al fin. Pero bueno, háblame un poco de qué piensan, hacia dónde va la carrera, cómo se ven dentro de un año. Y quiero que me digan que van a estar en los Grammys el año que viene. Bueno, el mundo. Ahora mismo vamos a estar aquí estos días de promoción, llegamos a Puerto Rico, vamos a estar filmando el video de una próxima bachata que es la que vamos a estar dándole promoción, que se llama Perdido en el Amor. Después de eso vamos a estar bregando un featuring con un artista bien conocido. Sorpresita, eso me gusta.
Eso es así, eso es así. Y nada, una gira de promoción, Venezuela, Panamá, para toda Latinoamérica. Queremos, ya usted sabe. A toda la gente, a toda nuestra gente. Mundialmente. Queremos expandir nuestra música y que a cada hogar llegue un poquito de nosotros, de Anthony y Yantiel, los Super Sólidos. Nuevamente, un poquito de nosotros que llega a todo el mundo. Y estoy segura que así va a ser Yantiel. Ya saben ya por dónde va esto. Esperamos. Vamos a hablar un poco para los muchachos que nos están viendo, que están en la casa, que son pequeños, y dicen, hey, yo quiero llegar ahí, yo quiero llegar a donde están. ¿Qué le pueden decir a estos jóvenes que están en la casa? Bueno, mi consejo para ellos de verdad es que si les gusta la música, trabajen fuerte, no se quiten, sigan pues día a día actualizándose, ¿me entiendes? Mejorando poco a poco y siempre confíen en su talento y trabajen fuerte que se llega. Todo esto es ser consistente, ¿me entiendes? No rendirse. O sea, si tú te lo propones y lo haces, ¿me entiendes? ¿Sabes? Todo es ser consistente y estar ahí siempre y tener el deseo de hacerlo. Eso es así. Sabemos que los latinos, la familia es muy importante. Nosotros somos una comunidad muy unida. Háblenme de cuán importante es para ustedes la influencia de la familia y que la familia esté ahí con ustedes. Pues es muy importante, pues porque de ahí salen las raíces de uno, ¿me entiendes? De la familia y pues gracias a Dios tenemos el apoyo de nuestros familiares. Ahora mismo el papá de Yantiel es el inversionista de nosotros. Claro. Que nos está apoyando fuertemente en nuestra carrera. Bendición, si me estás viendo. Seguro que sí, saludito ahí a Y pues mi madre siempre me apoya, ella fue siempre la que me inculcó así desde pequeño a llevarme a los talent show y eso. Y gracias a ella pues también me fui desarrollando poco a poco y perdiéndole el miedo a la tarima y eso. Aunque uno siempre tiene un poco de nervios porque es normal cuando uno se va a presentar ante un público, pero pues poco a poco uno va perdiendo ese miedo poco a poco. Vamos a hablar un poco de eso porque la interacción con el público es muy importante. Si tienes un público que está down, que no está muy activo, es un poco difícil. Hablamos un poco como a la vez que están en stage, cómo lidian con las luces, las personas, la música, todo lo que está pasando al mismo tiempo. Bueno, nosotros somos bien simpáticos, de verdad. Nosotros somos bien simpáticos. Nosotros de verdad tenemos una química que hacemos que la gente se lo disfrute, que la gente se pueda vivir cada una de nuestras canciones y además de hacer un buen show, nos encargamos de que todo el mundo la pase bien, ¿sabes? Que es música y un poquito de stand-up comedy también. De todo un poco, incluso de todo mambo. un poco. Ahora, antes de irnos, díganme cómo podemos apoyarlos, dónde podemos comprar los CDs ustedes, las canciones, todo. ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes dos? Bueno, pues ahora mismo nos pueden poner nuestros nombres por Google, Anton La Voz de Oro y Yantiel La Evolución, o Anton y Yantiel Los Super Sólidos, y ahí le salen todos nuestros temas, al igual por YouTube. Y nos pueden buscar también, a esos fanáticos que quieran estar más cerca de nosotros, nos pueden buscar a nuestro Facebook. El mío es Anton La Voz de Oro, el de él es Yantiel La Evolución, y también tenemos nuestro Facebook de los dos, que es Anton y Yantiel Los Super Sólidos. Y también estamos en Twitter, @los Super Sólidos, nos pueden también seguir allá. Y pues estamos a la mayor disponibilidad de verdad, estar con todos ustedes. Y el tema de Perdido en el Amor se podrá conseguir próximamente por iTunes. Y antes de irnos, ¿cuál es su tema favorito? Bueno, pues, todos, yo sé, pero tiene que haber, siempre hay uno o un par. Ahora mismo, pues, sinceramente... ¿Este último? Sí, es el pues, porque cada vez que hacemos un tema tratamos de superarlo, seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Y pues ahora tenemos este temita que no ha sido fácil. Pensábamos que hacer bachata no era tan complicado, pero es muy complicado ya que los instrumentos se graban en vivo. No es como el reggaetón que tú llevas ya la pista y lo que tienes es que grabar las voces y ya. Aquí no, aquí los instrumentos se graban en vivo y es un poco más complicado, pero pues como te dijimos ahorita, nos gustan los retos y nos gusta hacer de todo un poco y pues por ahí vamos. Muy bien, felicidades a los dos, estaré bien pendiente y espero cuando se me ganen un Grammy que voy por acá a decirme que claro que sí, claro que sí. Esperamos por ahí verlos por ahí pronto ya el próximo año por ahí con ya algo 10 bueno. millones de gracias, Anton. Un placer tenerlos aquí en Más en Vivo. A Igual. ustedes, ya saben, no me cambien el canal. Para más información visiten mi página Más en Vivo en Facebook o a través de tuboston.com. Aquí los dejo con los comerciales, no me cambien este canal, ya regresamos. Super sólidos. Anton y Yantiel. Adelante, Divas, con los comerciales. El equipo perfecto, bonito, el personaje.